En esta serie, los que no la han podido escuchar desde el principio, se las recomendamos. Ha sido un estudio de los primeros 2 capítulos del Génesis, pero ha sido un estudio exegético y ha sido un estudio por demás, ahora sí que profundizando en las principales palabras hebreas, porque cuando venimos al original o al lenguaje original en el cual la Biblia se escribió, principalmente el Génesis, que la palabra que se usa en el hebreo es Bereshit. No sé cuántos de ustedes saben que hace 3 o 4 días Israel mandó una nave a la luna. ¿Y siguen con el Calimán? ¿Leyendo el Calimán? ¿O las noticias? Porque acaba de mandar Israel una nave a la luna que se llama Bereshit, que significa el origen o el principio. Así que Bereshit es el nombre hebreo para el Génesis, y las palabras hebreas que se usan nos hacen resaltar y nos dan muchísima luz acerca de realmente lo que se encuentra detrás de la creación. Hemos visto de una forma resumida que la principal palabra que se usa 3 veces en estos 2 capítulos es la palabra hebrea bara, con B grande de burro, que significa crear de la nada. En el latín es ex nihilo, crear de la nada. ¿Qué creó Dios de la nada? El universo. Pero de ahí en adelante, lo que es las aves, los peces en el mar, etcétera, etcétera, Dios dijo que el agua produjera la vida marina, que la tierra produjera la vida terrenal o de los mamíferos. Y tenemos que diferenciar qué significa crear de la nada, formar y modelar. Por ejemplo, nosotros los seres humanos fuimos creados, el Espíritu, Él sopla entre nosotros, pero nuestro cuerpo no lo creó de la nada, lo creó de materia ya existente, que es el polvo. Y del polvo Dios forma todo el cuerpo humano, y como consecuencia, si el cuerpo humano ha sido sacado de la tierra, es lógico que nuestros alimentos provengan ¿de dónde? Si queremos realmente tener salud y alimentar nuestro cuerpo, busquemos alimentos que vienen de la tierra, vegetales, ensaladas, frutas, que contienen todo lo que el cuerpo necesita para sobrevivir. Esto es muy importante porque comenzamos a entender nuestra creación, comenzamos a entender cómo funciona la vida humana, pero a diferencia de todos los animales, la Biblia nos revela que fuimos creados espiritualmente para poder tener contacto con nuestro Creador. Nunca los chimpancés, ni los liebres, ni los conejos, ni los animales tienen conciencia de un mundo espiritual. Nunca verás a un grupo de conejos adorando y diciéndole te alabaré, te alabaré, te alabaré. Y menos de changos, ¿verdad? Ni de ningún animal. Entonces, los animales no tienen conciencia ni de su existencia, ni de la muerte, ni tampoco de un creador. Pero nosotros sí. Y esta es la historia del ser humano. No ha habido una tribu, una civilización jamás que no haya adorado o buscado a quién adorar. Y cuando el ser humano no sabe a quién adorar, agarra un tronco y hace una persona con el tronco, o con yeso, con cemento, hacemos figuras de hombres, y después nos hincamos ante aquello que nosotros hemos creado. Esto se llama la idolatría o el paganismo, que tiene su origen en la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vimos también rápidamente que cuando nosotros fuimos creados con el propósito de conocer a Dios. Si tú pasas por esta vida y pues ya fuiste a la universidad y llegaste a ser presidente de la República, que es lo máximo que alguien pueda llegar, o rey, te decían el papucho de Atlacomulco, y eras lo máximo que puedas alcanzar, y mueres y nunca conociste a Dios, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas y regresaste a las tinieblas. Tu vida no fue absolutamente nada diferente de una vaca, ni de un toro,
ni de un animal. Porque los animales, esa es su vida. Se levantan, trabajan, comen, mastican y se vuelven a dormir. Y eso es todo lo que hacen. Trabajan, comen y vuelven a dormir. Y muchos seres humanos, millones de seres humanos, tienen esa forma de vivir. Se levantan, buscan una universidad, una carrera que les dé dinero, creen que el dinero, el poder, la fama, la popularidad es lo que están buscando. Ya llegaste a ser gerente, ya llegaste a ser diputado, ya llegaste a ser senador, llegaste a ser presidente de la República. Y acuérdate que los que suben tienen que bajar. Todo lo que sube tiene que caer. Y cuando tu vida descubre que has llegado a lo máximo y al éxito y no tienes a Dios, ese vacío dentro de tu vida continuará hasta el día de tu muerte. Y así millones de personas mueren completamente sin ninguna esperanza, con temor a la muerte. Sus familiares se mueren y les lloran 6 meses, 1 año, sin saber por qué han pasado a otra vida, tal vez mejor, si mueres con Jesús, o tal vez a una condenación eterna. Vamos en esta mañana a terminar esta serie maravillosa en el capítulo 2 del Génesis. Los que traigan su Biblia, capítulo 2 del Génesis, versículo 1 al 3. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia sería el colmo de un cristiano. Es como ir a jugar fútbol sin una pelota, ¿se imaginan? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. La palabra ejército, que es la palabra tzabá, con T de tío, S de Samuel, A-B-A, tzabá, se usa en la Biblia tanto para las estrellas como para los ángeles. Entonces, cuando Dios habla de que Dios es el Dios Jehová de los ejércitos, han oído esa frase, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ahí está hablando de los ángeles, porque todos los ángeles es un ejército impresionante en el cielo, pero cuando lo usa aquí Dios y todo el ejército de ellos, se refiere a las estrellas. Entonces Dios acabó completamente todo lo que está en el universo, y dice el versículo 2, y acabó Dios en el día 7, o en el día Shevit, o en el día séptimo, como se tradujo. La obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él, Shabbat, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vean ustedes que al terminar Dios la creación, la palabra santificar o la palabra bendecir en el hebreo significa poner aparte. Si lo quieres escribir, poner aparte o separar. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, todo el mundo cree que somos buenos. Y te dicen, yo no soy santo, ¿verdad? O que tú eres muy santo, o sea, eres muy bueno, porque ignoran la etimología o el significado, y la gente comienza a hablar palabras sin conocer la definición ni los términos que están usando. Esto, por ejemplo, es muy importante si eres abogado. Un abogado necesita, al hacer una demanda o al contestar una demanda o hacer cualquier proyecto, tener muchísimo cuidado con los términos que usa, inclusive un punto y una coma fuera de su lugar arruinan cualquier contrato. Tan importante es la escritura y la forma de expresarnos que necesitamos aprender cómo expresarnos. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos que la Biblia nos llama santos a todos los cristianos. Sin embargo, la Iglesia romana hace un proceso que se llama de canonización para que cuando una persona se muera, el Vaticano determina que si esa persona hace milagros después de morir y comprueba que hizo milagros, y quién sabe si fueron milagros, entonces la Iglesia se adjudica el beneficio o ahora sí que el privilegio de dictaminar quién es ante los ojos de la Iglesia santo delante de Dios.
Y cuando venimos a la Biblia es todo lo contrario. Todos los evangelios están escritos a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Colosia, mientras estaban vivos. Dice primera de Pedro capítulo 1, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Es la palabra hebrea kadosh. Yo no veo que muchos escriban, pero yo creo que de memoria se lo saben ya. Kadosh con Q de queso. Y en el griego, agios con H. Agios, así como suena. Y significa separado para el servicio de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos llama santos, significa que hay un grupo de seres humanos en este planeta que Dios ha llamado para ponerlos aparte, para que vivan separados de la moral del mundo, para que vivan separados de las diversiones del mundo, para que tengan una vida aparte y concentren su prioridad en buscarlo a Él en primer lugar. Las personas que no son santas o que no son cristianas, su prioridad es hacer dinero, trabajar, levantarte o hacer ejercicio, que no es malo, pero es una prioridad secundaria para los cristianos. El cristiano tiene como prioridad levantarse en la mañana y ¿qué cosa? Tener un tiempo con Dios, lo que se llama el devocional. Y si no hay este devocional y si no hay este tiempo con Dios, entonces no has entendido qué es la vida cristiana. Entonces no te diferencias de los demás. Entonces por eso Jesús dijo, busquen el reino de mi Padre en primer lugar y todo lo demás les será añadido. Cuando Dios ve que tú has entendido que tu prioridad en la vida es Él, no te imaginas cómo Dios comienza a prosperarte, a bendecirte, a separarte, a revelarte cosas que la mayor parte de las personas no conocen ni entienden porque no tienen una relación con el Hijo de Dios. Muy bien, veamos entonces que esta palabra santificar es kadosh, que significa separar, ser diferente o apartado. Y aquí es la primera vez en la Biblia que se usa para mencionar que algo está separado para Dios. ¿Qué cosa? El séptimo día, que dentro de la cultura y dentro de la religión hebraica es el sábado, porque esta palabra Shabbat es precisamente la palabra que se usa para reposar. Veámoslo ahora con más detenimiento. Vean las tres razones para lo cual Dios apartó este día de una forma especial. Vean las tres palabras que se usan. Número 1, acabó Dios el día séptimo, versículo 2. Acabó Dios el día séptimo. Número 2, reposó el día séptimo, versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo. ¿Ya lo notaron? ¿Cómo resaltan estas tres palabras? Acabó, reposó y bendijo. Tres cosas se adjudican al día séptimo: que ese día acabó Dios su obra, ese día Dios descansó de su obra, no significa que estaba cansado. La palabra reposar significa cesar de operar, de trabajar o de maniobrar. Es lo que significa reposar. Y bendijo, ya lo vimos, significa poner aparte. Vamos a ver cada una de estas frases con mucho detenimiento. Una de las cosas que hemos demostrado con el estudio de estos dos capítulos ha sido de qué forma la Biblia se adelantó a la física, se adelantó a las leyes de la primera y segunda ley de la termodinámica, se adelantó a la genética, se adelantó a la química. Y con estos dos capítulos hemos demostrado de qué forma la Biblia es un libro sobrenatural. Así que yo les recomiendo las primeras conferencias de esta serie, porque le estuvimos hablando a los astrofísicos, les estuvimos hablando a los astrónomos, a los genetistas,
a los físicos matemáticos para que se sorprendan y descubran que la Biblia contiene secretos que la gente no ha querido ver o no se ha querido asomar ni corroborar, simplemente por los prejuicios pseudocientíficos que la mayor parte de la humanidad tiene en contra de la Biblia. Veamos, por ejemplo, la primera frase: acabó Dios su obra, desde el punto de vista físico o científico. Toda la obra de Dios había llegado a su fin. Acabó Dios, ya no voy a crear nada. Ya no había absolutamente nada más que crear. No había problemas que arreglar, ni modificaciones. El plan original había sido consumado. Esto es un argumento poderoso en contra de la teoría de la evolución, que te enseñan en la secundaria, en la preparatoria y en las universidades, y que continúan enseñando sin darse cuenta que la misma teoría absurda, anticientífica de la evolución es la irracionalidad más grande que se ha enseñado desde hace casi un siglo, desde que Charles Darwin la postuló en su famoso libro El origen de las especies. Vean ustedes de qué forma, cuando la Biblia dice que Dios acabó con toda la obra, que ya no había nada que crear, cuando se descubre la primera y la segunda ley de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica corrobora y confirma lo que la Biblia establece. ¿Qué cosa establece la primera ley de la termodinámica? Que es imposible que la materia sea creada o destruida. Nada se crea ni se destruye. La materia simplemente tiene transformaciones, pero no hay una nueva creación de materia en todo el universo cerrado en el que nosotros vivimos. Y la materia que absolutamente, pon tú lo que tú quemas, se convierte en carbón o se convierte en gas, pero jamás desaparece. Es una ley inexorable de la física. Y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué cosa postula? Elimina la posibilidad de que un universo ordenado pueda provenir del caos. La segunda ley se llama la ley de la entropía, porque todo se deteriora, todo se oxida, todo se echa a perder, todo sufre un cambio, y no puede el universo haber sido, como algunos siglos enseñaron, que era un universo eterno. Hace un siglo se comprobó que el universo, y esto por la ciencia, tuvo un principio, de acuerdo a la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ahora, veamos a continuación esta absolutamente definición de la física, porque no existe ninguna energía natural del universo que se le pueda agregar. Ya no hay nada en el universo que se pueda agregar. Hace una semana descubrieron, no sé cuántos de ustedes vieron en los periódicos, un hoyo negro. ¿Saben lo que es eso? Pues un hoyo negro. Nada más que físicamente tiene otra interpretación, ¿verdad? Porque tú piensas, ¿cómo que un hoyo en el universo, no? Bueno, para que algunos puedan entenderlo, se juntaron muchos telescopios en el mundo y llegaron algunos, ahora sí que observadores y astrónomos, a descubrir lo que hace algunos años un famoso físico ateo inglés que ya murió, Stephen Hawking, ya había él postulado en las leyes de física, que en sus ensayos que él escribió, que existían los hoyos negros. Bueno, él dijo que existían, pero ahora ya se pudieron retratar. Eso fue el grande acontecimiento, y ves en todas las fotos simplemente un hoyo negro y alrededor muchísima luz, ¿verdad? Exactamente como el iris de un ojo. Muchos le llaman el ojo de Dios, porque está en medio el ojo, ¿verdad? Y alrededor mucho como fuego alrededor. Muy bien. ¿Qué cosa es un hoyo negro? No saben cuánto nos han enviado correos para preguntarnos si hay algo en la Biblia que nos pueda orientar, o que si son
medios donde a través de ese hoyo, si alguna nave se metiera, nos trasladaría a otra dimensión. Eso es lo que se está manejando ahorita en el mundo de la astrofísica, pero casi se puede llamar metafísica, porque ya va mucho más allá de la física. Entonces dicen, no, pues a lo mejor es un medio de entrar a otra dimensión, o en el universo hay lugares donde podemos entrar y vamos a pasar a otra dimensión. Bueno, la respuesta que hemos dado bíblicamente es la siguiente, y esto es muy importante para todos ustedes como estudiantes, porque esto no se puede descubrir a través de la física, más que a través de la Biblia. El universo en el cual tú y yo existimos está controlado por 4 dimensiones nada más. Nos podríamos ir en una nave hasta el final de donde comienza el universo, y desde donde comienza el universo, porque tuvo un principio y tendrá un fin, todo el universo, galaxias, estrellas, etcétera, etcétera, está regido por leyes cósmicas inexorables, como las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, las leyes del electromagnetismo y las leyes de la primera y segunda de la termodinámica. Todo el universo se rige por eso. Gracias a estas leyes, que son constantes en el universo, existe la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, un científico es una persona que observa los fenómenos. Él no puede escribir nada, ni corroborar nada, ni nada puede ser científico si no ha sido observado, si no ha sido probado y si no ha sido demostrado en un laboratorio. Como la teoría de la evolución, por ejemplo, porque es teoría, o sea, no es científica, porque simplemente no se ha podido observar ni demostrar que una especie se cambia a otra especie, que un perro se convierte a un gato, o un hipopótamo a una jirafa, o un león a un camello. No hay ninguna mutación y no existe ningún fósil de ninguna mutación de una especie a otra especie. Entonces, mientras no se demuestre este cambio del famoso eslabón perdido, la evolución continúa siendo una hipótesis, una teoría, meras especulaciones filosóficas de pseudocientíficos que se aferran a algo porque no explican cómo comenzó el universo. Y porque tienen que de alguna manera explicarle al mundo universitario, a los estudiantes, de que pues de acuerdo a una idea tonta, ¿verdad?, de no sé cuál fumaron, comenzó con una explosión el universo y del desorden se formó el orden, cosa que contradice la segunda ley de la termodinámica. Vean ustedes cómo cuando venimos a la Biblia aprendemos a pensar. Aprendemos a pensar. Ya no nos tragamos, ya no creemos tan fácilmente lo que oímos. Ya cuando un maestro te dice, yo no creo en Dios, tú le contestas inmediatamente, lo que usted acaba de decir, maestro, es insostenible filosóficamente. Está usted hablando tonterías. ¿De cuál fumó, maestro? Bueno, no le digas tan feo, ¿verdad? Pero en las aulas universitarias insultan a los cristianos. A ver, los cristianitos hablan tantas tonterías en las películas y en las telenovelas y Discovery Channel, National Geographic, etcétera, etcétera, que son revistas documentales pseudocientíficos que lo afirman, que casi es como si fuera ciencia, y la mayor parte de la gente cree lo que oye, lo afirma. No, venimos de los animales. Cuando comienzas a especular y a ver de dónde tiene su origen y que no hay una demostración, dices, ¿por qué he creído lo que me enseñaron? Al darme cuenta, al comenzar a pensar, que no usé mi pensamiento, sino simplemente fue un acto de fe. De fe, así es, que es una fe ciega, una fe no corroborada ni tampoco comprobada. Entonces, esto es maravilloso,
Porque venimos a la Biblia y el Espíritu Santo nos enseña a pensar y nos enseña a contradecir y a rebatir toda filosofía que se levanta contra el conocimiento de Dios. La Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía, ideologías, pensamientos que no han sido corroborados mediante la palabra de Dios. Es la mente de Dios revelada al ser humano humilde que reconoce que no somos dioses y que necesitamos ser guiados por una fuerza sobrenatural, no tanto mis maestros de la universidad, sino como el maestro del cosmos, que se llama el Espíritu Santo. Muy bien, veamos rápidamente, antes de regresar a Génesis, en 1 Corintios capítulo 2, en el Nuevo Testamento, lo que estamos actualmente tratando de explicar y que el apóstol Pablo lo describe con muchísimos más detalles. En 1 Corintios capítulo 2 lo dice de esta manera, versículo 11. ¿Quién de los hombres? Vean ustedes la profundidad del pensamiento bíblico. Esto fue escrito hace 2000 años, damas y caballeros. ¿Quién de los hombres, pregunta el Espíritu Santo, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Vamos a detenernos ahí. En otras palabras, ¿cómo es posible que un psiquiatra o un psicólogo puedan atreverse a creer que pueden penetrar en la mente humana sin saber ni siquiera cómo fuimos creados? Virgen del Socorro. El padre de la psicología moderna se llamó Sigmund Freud. Y este hombre, este médico vienés, a pesar de que su mamá le enseñó la Biblia y la rechazó él, creía que podía tener descubrimientos superiores a Dios, comenzó a introducirse en el mundo de la psique. La palabra psique, de ahí viene la palabra psicología, es mente. La psique es la mente. Entonces Freud creyó que en la mente había un subconsciente, un inconsciente y un consciente. Entonces este hombre, muy inteligente, era judío, por cierto, comenzó a hipnotizar a sus pacientes para trasladarlos a la mente inconsciente, casi la mayoría eran enfermos de neurastenia, y tratar de volverlos al consciente para tratar de cambiar su conducta. Y por ejemplo, si una persona sufre de esquizofrenia, esquizofrenos en el griego, mente dividida. ¿Quién es una persona esquizofrénica? Es una persona que aquí en la iglesia tiene cara de Santo Tomás. Allí en la calle tiene cara de Bin Laden. Y en su casa tiene cara del anticristo. En otras palabras, se define como desórdenes múltiples de la personalidad. Es una persona que tiene 2 o 3 personalidades, que no es íntegro, es un hipócrita, es un falso, es una falsa, aparenta una cosa que no es realmente, esconde dentro de su personalidad, oculto, intenciones y motivos escondidos. Entonces se le cataloga en el mundo psicológico como esquizofrenia. Muy bien. Entonces Freud dice esto, es que viene la esposa, doctor Freud, dice que mi esposo pues en la casa no se imagina, es diferente a la iglesia. En la iglesia tiene cara de santo, y en la iglesia, en la casa no sabe cómo nos trata, cómo trata a los hijos, cómo me trata a mí, y en su trabajo con sus amigos es otra máscara, un hombre con 3 máscaras. Entonces Freud dice, bueno, vamos a hipnotizarlo y vamos a tratar de, en un estado hipnótico, sacar su inconsciente para poder tratarlo, curarlo en ese momento, y al llegar al consciente curarlo. Y Freud descubrió que no podía curar a nadie de esa forma. Y hasta la fecha, decimos en mi tierra, como de un Teofilito, no han podido ni la psiquiatría ni la psicología, escúcheme con mucho cuidado, curar a nadie.
Entonces, un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Y es muy respetable esta pseudociencia, la psicología y la psiquiatría. Te dicen, bueno, mira, de acuerdo a el psicoanálisis, que es una de las formas en la que se puede determinar por qué esta muchacha está así o por qué este hombre es así. Te dice el médico, es que te pegaron cuando eras niño, a lo mejor eres homosexual porque te violaron y sufriste traumas sexuales. Entonces, una vez que ellos te dicen el origen de por qué eres así, ahora viene la medicina, no la tienen. ¿Y ahora qué hago para cambiar esa personalidad? ¿O es problemas traumáticos de mi niñez o de mi infancia? ¿Saben ustedes cuál es la terapia que usan? Chochos, pastillas tranquilizantes, Ecuanil, Valium, Prozac, y entonces comienzan a medicar químicamente para que químicamente opere eso en el cerebro y te vuelven un drogadicto. Virgen de las Azucenas. Entonces sales de Guatemala a Guatepeor, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Entonces no hay una solución, porque nadie puede cambiar el problema del ser humano más que la sangre de Cristo. Nadie puede realmente saber cuáles son los elementos por los cuales fuimos creados más que el Creador. ¿Y por qué se equivocó Freud? Porque el ser humano no solamente es psique, el ser humano es un ser espiritual. Y ningún libro en los billones de volúmenes que existen en las librerías te va a decir que el origen del hombre es espiritual. Entonces, el espíritu es mucho más profundo que la mente. Entonces hay que llegar al espíritu para sanar a esa persona. Y es cuando la persona llega a la cruz y le dice, Señor, necesito tu perdón y que la sangre de Cristo me limpie. Cuando obra un poder sobrenatural en tu vida, entra a tu vida, que es el Espíritu Santo, y comienza a limpiar el Espíritu Santo tu mente, los programas que te metió tus maestros, los traumas que tuviste en tu infancia, etcétera, etcétera. Es un proceso de sanación que tarda años, ¿verdad? Que se llama la santificación en la teología, y a través de ese proceso tu vida comienza a ser transformada paulatina y gradualmente hasta que somos completamente una nueva creación de Dios. Y lo que éramos ya no lo somos. Lo que yo pensaba antes ya no lo pienso ahora. Mi conducta anterior ya no es la misma. Y si no hay este cambio en un cristiano, es mentira que seas cristiano. Si tú hace 10 o 15 años te convertiste y sigues siendo la misma persona, eres un religioso nada más. Cambiaste de religión, es todo. Pero Cristo vino a revolucionarnos, a cambiarnos, a transformarnos en nuevas personas. Si desde que te convertiste no amas más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si desde que te convertiste no tienes más hambre por la palabra de Dios y la Biblia, si desde que te convertiste a nadie le has hablado de Cristo, ni a tus amigos ni a tus familiares, tu cristianismo es completamente falso. No eres cristiano. Vas a la iglesia y crees, pero de aquí para afuera y de la boca para afuera. Interiormente no has sido transformado por el poder de Dios. Y esta es la pregunta que hace 2000 años hizo Pablo. 1 Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu es lo único que puede entre nosotros revelarnos nuestra condición. La persona es esquizofrénica, la persona es sociópata, la persona es psicópata, la persona es psicótica, y todos los adjetivos que la psicología le ha aplicado a las personas con problemas mentales, porque todo lo relacionan a la mente, y detrás de todas estas palabras y de todas definiciones se encuentra un espíritu enfermo. Y es el espíritu por el cual vino Jesús a curarnos y a sanarnos. Por sus heridas hemos sido, Isaías 53, sanados. O sea, sanados de qué? Del alma. Jesús viene a sanarnos interiormente.
Y cuando el espíritu comienza a ser sanado, tu mente comienza a cambiar. Comienzas a pensar diferente. Porque el problema del hombre, repito, no es psicológico, es espiritual. Y más adelante dice Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ustedes creen, hablando racional y lógicamente, que el ser humano pueda, mediante la investigación científica o cultural, conocer a Dios. Imposible, ¿verdad? Porque asumiendo que si existe un Dios, ese ser espiritual tiene que ser infinitamente más grande que el caracol que tengo aquí adentro. Que la pepita o la semilla que tengo aquí adentro tiene que ser su mente tiene, imagínense nada más para haber creado el universo. Entonces, si mi mente, la reconozco, es limitada y mi mente solamente tiene un cierto grado de alcance intelectual y no puedo ir más allá de eso, es necesario entonces que Dios bajara, caminara entre nosotros, comenzara a usar un lenguaje que hasta los campesinos y los granjeros y los rancheros entienden, en la semilla, los borreguitos, los árboles, para poder enseñarnos las cosas del espíritu que, usando la naturaleza, se pueden usar como un lenguaje figurativo o como parábolas o como metáforas. Él nos viene a revelar que somos espíritu y que así como necesitamos comida física, necesitamos comida espiritual. Y si tu espíritu no es alimentado con la Biblia, entonces siempre estarás hambriento espiritualmente. Y como algo nos dice que estamos vacíos en el área espiritual, el ser humano, ¿qué hace? Busca la brujería, el ocultismo, las sectas, cosas, ¿verdad?, paranormales, y la metafísica y los fenómenos etcétera, etcétera, y queremos adentrarnos, experimentos, consulta con los demonios, sesiones de espiritismo, me voy a concentrar con el más allá, el budismo, el zoroastrismo, y todos ellos fueron hombres como tú y como yo. Ninguno de esos líderes que mencionas o que yo acabo de mencionar fueron dioses. Jesús era Dios en la carne. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú le haces caso a este hombre, a Jesús, tu vida es transformada. Porque le das la oportunidad que Él entre a tu vida y que comience a sanar lo más profundo de nuestra vida, que es la vida espiritual. Y más adelante dice Pablo en 1 Corintios 2, versículo 12, y nosotros, hablando ya de los cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, no es hasta el momento de tu arrepentimiento y de tu reconocimiento que Jesús es el Hijo de Dios y que en esa cruz pagó con su sangre por tus pecados, que Él entra a tu vida en forma espiritual. Y entonces, teniendo al Espíritu de Dios dentro de mi espíritu, porque somos seres espirituales, comienzo a venir a la Biblia y la comienzo a entender. Porque la Biblia es un libro espiritual. Y por eso viene una persona culta, con 3 doctorados, filósofos, escritores, y patinan cuando la leen. Se estrellan contra cuando la leen. A ver, yo no entiendo esto y por qué Dios permitió estas cosas, etcétera, etcétera. Cabeza de corcholata. ¿Cómo puedes entender los pensamientos de Dios si no es Dios tu maestro el que te los explica? Es como venir un niño, he usado este ejemplo con Alberto Einstein. Imagínense un niño con Alberto Einstein. ¿Qué quieres, niño? Le jala el pantalón a Einstein, un niño de 6, 7 años.
Explícame tu fórmula de la teoría de la relatividad E igual a mc al cuadrado. ¿Qué le dice a Einstein? Mira, niño, no te la puedo explicar. Y el niño le contesta, ¿por qué? ¿Que acaso mi cerebro es diferente al tuyo? No, le dice Einstein, tú y yo tenemos cerebros humanos, pero el mío está más desarrollado. Y tú tienes un cerebro de cucaracha todavía, que no ha sido desarrollado. Entonces, aunque yo te explicara la famosa teoría de la relatividad, no lo ibas a entender. ¿Por qué? Porque necesitas crecer y aprender aritmética, matemáticas, cuadrados, raíz cuadrada, álgebra, cálculo matemático, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Y cuando ya llegues a un nivel de desarrollo, en 10 o 15 años, niño, vas a entender mi teoría de la relatividad. Antes, aunque te la explique, no la vas a entender. Es igual que en la vida espiritual. ¿Cuánta gente quiere entender a Dios? Yo siempre que doy conferencias en las universidades, a ver, ¿por qué permitió Dios crear al diablo? ¿Por qué Dios creó al diablo? Que no es todopoderoso y no puedo acabar con él inmediatamente. Siempre le contesto, ¿alegras que no he acabado yo con él? Porque comenzaría contigo. O sea, el ser humano desafía a Dios. A ver, contésteme esto. O sea, creyendo ellos que si tú les contestas las preguntas que supuestamente les impiden a ellos creer en Dios, ya van a dejar de ser ateos. Y el problema del ser humano no es el conocimiento, es la moral. Es la moral. Entonces no es el conocimiento. Tú le puedes dar a una persona el conocimiento, pero si no tiene al Espíritu de Dios, no lo puede entender. Es lo que dice el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural, o sea, el hombre natural en la Biblia es el que todavía no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Ahí está. Es locura para la gente. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite que los niños se mueran de cáncer? ¿Por qué permite los terremotos? Si Dios fuera amor, eso no es amor, eso es falta de misericordia. O sea, se sientan ellos como jueces, agarran a Dios, lo bajan del cielo y aquí te me sientas y ahora me vas a contestar. ¿Por qué hice esto y esto y esto y esto y esto? Imagínense nada más la posición tan soberbia de cucarachas, de renacuajos, de gusanos que comparados con Dios somos, tratando de interrogar y pidiéndole a Dios que Él nos conteste y cuestionándolo a nosotros, porque al cuestionar tú a alguien, eres superior a la persona que cuestionas, asumiendo que somos dioses, o que si nosotros hubiéramos sido dioses, hubiera sido mejor el papel que hubiéramos hecho que el Dios creador de la Biblia. Esto se llama en la Biblia la soberbia. Y fue por eso que cayó Lucifer. La soberbia de creernos que tenemos las respuestas y que podemos saber más que Él, cuando ni siquiera hemos entendido que nuestro papel es preguntarle. Y esto se llama en la Biblia la virtud más grande que un hombre pueda tener: la humildad. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la soberbia. El hombre natural es locura para él porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, al venir a la Biblia, no es un libro intelectual. Yo puedo ser inteligentísimo, 5 doctorados, politólogo, hablo 4 idiomas, o lo que tú quieras, y vengo a la Biblia y me estrello contra una revelación que no es a mi mente intelectual, es a mi espíritu. Y si en mi espíritu no tengo el espíritu del autor de la Biblia, que es Dios, no la voy a entender. Y voy a atacar y a perseguir lo que no entiendo, porque esa ha sido la historia del ser humano. Regresamos rápidamente al libro del Génesis y vemos nosotros, en penúltimo lugar, que la Biblia habla del reposo de Dios. En segundo lugar, no solamente Dios acabó, lo que comprueba la segunda ley de la termodinámica, ya no hay nada que se pueda crear, ni tampoco transformarse, está terminado el universo, solo hay transformaciones, es lo que se llama la microevolución, no la macroevolución, que es la que enseñó Darwin. Y en segundo lugar dice la Biblia que Dios reposó.
Y esto no significa que estaba cansado. Ya, acabé, tráigame una hamaca por favor para poder, y una limonada. La palabra reposar es Shabbat. De ahí viene la palabra para sábado, que se usa en el judaísmo para ese día, el séptimo. Todavía los judíos, el sábado, ni siquiera se suben a un elevador, porque si se suben a un elevador, mi esposa y yo nos ha pasado, un día estábamos en Israel, en Jerusalén, y era un Shabbat, y estábamos en un hotel, y estaban unos rabinos, y vieron a mi esposa que le apretó el elevador, y no se querían subir, porque el apretar a ese elevador es trabajar. Entonces, ni siquiera se atreven a meterse en un elevador, porque ya implica trabajo, y el Shabbat es para ellos completo trabajo, descanso físico. Así lo asumen ellos todavía. Por eso en la otra conferencia voy a hablar acerca del séptimo día, porque nosotros ya no lo guardamos, porque ya no representa lo que representaba para Dios. Entonces, Shabbat significa Dios cesa o cesó su obra creativa, terminó su creación, no hay nada que agregárselo. Todo sistema físicamente se deteriora, la segunda ley de la termodinámica. Todo se echa a perder, todo se oxida. Nosotros estamos muriendo celularmente cada segundo. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Vivimos en un universo donde la segunda ley de la termodinámica es inexorable, es continua, es física, es demostrable, es científica. Y esto es lo que dice la Biblia. Dios terminó y ya no hay nada absolutamente, solamente está sufriendo cambios y deterioro continuo. Vean por ejemplo en Éxodo 31 versículo 17, que muchas personas pues lo han usado para esgrimir de que nosotros debemos de guardar el sábado, de lo cual voy a hablar un poco más tarde en la próxima conferencia. Y dice el versículo 17, Éxodo 31, 17, señal es para mí siempre entre los hijos de Israel, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces muchas veces la gente usa este versículo para decir que la creación total de Dios fue en 6 días, y que desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 es una sola creación, cuando la Biblia nos muestra lo contrario, por no conocer las palabras originales en el hebreo. Porque ya vimos que entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis hubo una brecha, hubo un intermedio donde Dios creó antes que nosotros a los ángeles. Los ángeles son la primera creación de Dios, los serafines y los querubines. Y hubo una rebelión antes que nosotros en el cielo angelical. Ezequiel 28, Ezequiel 31, Isaías 14, el 12 al 14, etcétera, etcétera. Hubo una rebelión antes de nosotros, y después de esta rebelión angelical, cuando Dios pone al ser humano en la tierra, este planeta ya había sido ocupado por los ángeles. Lo dice Ezequiel 28, lo dice Isaías 14, lo dice Ezequiel capítulo 31, lo dice el Salmo 104. Entonces, cuando la Biblia dice, o dicen, es que todo fue creado en 6 días, desde el versículo 1 al segundo 2, no entienden que ahí, en Éxodo 31, 17, cuando dice, en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, la palabra hizo, apúntalo, es asa. A de Armando, S de Samuel, A de Armando. Asa no significa crear de la nada, significa componer, significa arreglar, moldear. Cuando Dios usa vara, es crear de la nada. Y cuando Dios comienza la creación del ser humano, es una la palabra re, el prefijo re es volver a resucitar, volver a vivir. Revivir, volver a vivir. Y todo donde encuentra la palabra, el prefijo re es volver. Cuando te pone una palabra re es volver a. Entonces Dios vuelve a recrear
lo que antes ya había terminado, que fue la rebelión angelical. Entonces aquí está diciendo que en 6 días Dios remodeló, formó, arregló. No dice creó, no se usa la palabra vara. Entonces, cantidad de gente ataca cuando comenzamos a describir las verdaderas interpretaciones bíblicas de las raíces etimológicas por la ignorancia que en sus corazones hay. Y cuando nosotros ya terminamos en la próxima conferencia que Dios hizo en 7 días toda la tierra y el séptimo descansó, nos damos cuenta que en el día que Cristo resucitó, ¿en qué día resucitó? ¿En qué día resucitó? En el primer día de la semana, que es el domingo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿en qué día cayó? El primer día de la semana, en domingo. Y cuando en Hechos 27 y en 1 Corintios 16, del 1 al 2, Pablo habla que ahora la iglesia primitiva ya no se reunía el día séptimo, sino el domingo. ¿Por qué los cristianos guardan el domingo? ¿Y por qué no reposas el día séptimo? Porque yo reposo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Te gané? Siempre les contesto esto. ¿Que tú nada más el sábado? ¿Es tu único día de reposo el sábado? Entonces es increíble, ¿verdad?, que quieran seguir guardando la ley y entendiendo que Dios está sobre la ley, no la ley sobre Cristo. Dios es el autor de las leyes y tiene un propósito para decirnos ahora que cuando venimos a Cristo hemos entrado a nuestro Shabbat. El cristiano, Mateo 11, 28 y 29, el que venga a Cristo ha descansado de sus obras. ¿Qué es este reposo? Que en el Antiguo Testamento era un día, para nosotros es el descanso de que ya Él pagó por todo lo que teníamos que hacer y que ya no hay ninguna obra que tengamos que hacer para agradar a Dios. Estamos sin mancha y sin arruga delante de Él posicionalmente. Nos acepta con todo lo que hemos hecho y ahora solamente nos queda para mantener una relación de comunión, no para perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero si las buenas obras que hacemos ahora, ya cristianos, no son para ganarnos el mérito ni la aprobación de Dios, lo hacemos como un fruto del Espíritu. Y las buenas obras no son para ganarnos ya mira Señor lo que hice, mira ayuné 7 días, mira Señor, no he comido en 7 días Señor, sana mi hijita por favor, mira Señor, no he comido ni bebido agua en 15 días, tengo un ayuno de 20 días Señor, ¿no puedes contestar mis oraciones? Qué increíble ignorancia de Dios. A ver, los ángeles llegaron a doña Chuchita, tiene 15 días sin comer, concédale por favor sus peticiones. Dios no está buscando sacrificios de nosotros, no está buscando, no hay nada que podamos hacer ya para agradarlo. En Cristo lo hemos agradado, en el amado hemos sido aceptados por Él, y cuando entendemos esto, hemos reposado, descansamos y ya no tenemos nada por qué estar luchando para poder realmente tener la paz que sobrepasa todo entendimiento en aquellos que comprenden la ley de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo,
www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.